Santo, santo, santo es Jehová, digno de toda honra y honor. Cielo y tierra te adorarán y cantarán su amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria a Jesús. De reyes el Rey, gloria al Santo Consolador, eternamente. Amén. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 11. La palabra del Señor dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la fe es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Y en ese espíritu de adoración y con el deseo, Señor, esté en nosotros, vamos a proceder al mensaje de la palabra. Tomen asiento, por favor. Buenos días, amada congregación. ¿Cómo están? Bien, bien. Gloria a Dios. En realidad, grandes y maravillosas son las obras de Dios. Esta mañana y hace un rato pensaba, ¿cómo es posible? Yo hace 39 años, en este mes de agosto, hace 2 semanas, cumplí 39 años, hermanos. El viejo hombre murió. No. Aquí hay otro viejo, pero con un corazón y un espíritu cambiado, renovado, vida nueva. Y yo decía, Señor, yo que vivía inmerso en la oscuridad y en las tinieblas, siendo un comunista extremista, a alguien que el Señor lo sacó y lo puso en la luz admirable.
Y no solo eso, hermanos, sino que me tiene aquí con todas mis debilidades, con todas mis flaquezas. Y eso es maravilloso. Son las grandes obras del Señor. Cuando cantábamos este salmo tan bello, me acordaba. Y me encanta uno de los coros, de los himnos que se cantan en las iglesias y que deberíamos, sí lo hemos tomado de Apocalipsis 15. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Deberíamos cantar más a menudo porque cada vez reconocemos eso. Como ya se dijo la semana pasada, como ya el pastor hizo esta introducción, vamos a estudiar las epístolas llamadas pastorales. ¿Y cuáles son estas epístolas pastorales? Tito. Primera y segunda de Timoteo y Tito. Y decía el pastor, algunos teólogos también dicen que hay una más, la carta a Filemón. Bueno, pero en general se conoce primera y segunda de Timoteo y Tito como las cartas pastorales. ¿Y qué es lo que traían estas cartas pastorales? El pastor decía, nos enseñan normas de vida constantes, normas para la iglesia y para quienes dirigen los servicios. Es interesante, hermanos, estas cartas tan personales del apóstol a sus dos jóvenes. Yo veo aquí a los jóvenes, que hay pocos, pero veo a estos jóvenes, ¿no? Que Pablo los tomó porque fue el plan de Dios, ¿no? Y ahí se sentó lo que algunas iglesias más tarde desarrollaron, la forma de gobierno de sus iglesias. La forma episcopal, por ejemplo, donde hay una autoridad que dirige todo y no necesariamente está en la iglesia local. La iglesia católica es un ejemplo, pero la iglesia episcopal y la iglesia anglicana en Inglaterra también, ¿no? El Papa nunca ha venido a una iglesia de Quito que yo sepa, tal vez cuando hizo una visita, pero no está en la iglesia. Esa es la forma episcopal. Hay la forma presbiteriana, donde un grupo de ancianos dirige la iglesia, pone y saca pastores, pone y saca los miembros de la iglesia, dice cómo hay que hacer el culto, etc. Y la tercera forma, la congregacionista, y que un buen ejemplo de esta forma de gobierno son los bautistas, donde toda la congregación decide la mayoría de las actividades de la iglesia. Entonces, tomado de estas tres cartas, no hay un consenso. No hay un consenso, pero eso no es un problema. Porque bien se ha demostrado que cualquier forma de gobierno ha tenido un éxito en un tiempo, no se debe a la forma de gobierno en sí, sino a que hay hombres realmente entregados al Señor y llenos del Espíritu Santo que dirigen la congregación. De otra manera, no es porque soy presbiteriano, porque soy bautista, porque soy episcopal, que la iglesia va a funcionar bien. Entonces, gloria a Dios, esta iglesia ha estado independiente de las formas de gobierno tradicionales, ¿no? Y es la iglesia que me encanta, ¿no? La iglesia que me encanta, donde en un momento determinado se invita a todos a opinar, en otros momentos hay un cuerpo pastoral, en otros momentos hay grupos de líderes de la iglesia que participan en la toma de decisiones, y depende. Pero lo que más debemos de estar orando es porque los hombres que están en el gobierno de esta iglesia, ¿no? Hombres y mujeres me refiero, ¿no? Sean personas llenas del Espíritu Santo, sean hombres y mujeres que honren al Señor Jesucristo. Eso es lo que siempre tenemos que estar pidiendo. Y para que esto exista, todos tenemos que estar así, hermanos. No es una cuestión solo del grupo que gobierna o dirige la iglesia, sino de toda la congregación. Todos tenemos que llevar una vida consagrada al Señor Jesucristo. De otra manera, no. Entonces, cuando Pablo escribe a Timoteo y escribe a Tito,
si bien son cartas personales, son para las iglesias locales, hermanos. Y cómo la adoración tiene que ser muy correcta. Y eso es lo que buscamos. La iglesia al interior tiene que ser de una adoración correctísima. Y afuera tiene que manifestarse con las buenas obras. Y tenemos que pensar estos dos puntos básicos que estas epístolas nos están dando. Una adoración correcta aquí en la iglesia y buenas obras afuera. Y el pastor nos decía la semana pasada, hay un versículo que es el centro, hay un versículo que es el meollo, utilizó esta palabra, de estas epístolas pastorales. ¿Y cuál es este versículo? Está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Abran sus Biblias, hermanos. Si quieren, Paul también va a proyectar. Y dice así, para que si tardo, es decir, si yo no estoy ahí, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Tú y yo. Tú, hermano, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Se acuerdan qué decía? La columna que sostiene y el baluarte que es todo el piso, para que estemos fuertes, ¿verdad? Para que sepamos conducirnos en la iglesia. Y particularmente aquí es un mensaje al liderazgo de la iglesia, pero que se extrapola a cada miembro, a cada persona que asiste a la iglesia. El tema del primer capítulo de Timoteo, hay algo que me encanta, y que no, esto que debes conducirte, si ustedes tienen resaltador, pónganlo en su Biblia, hermanos. No, cómo debes conducirte en la iglesia, porque a veces de eso olvidamos, hermanos. El tema de este capítulo es la fe y la doctrina de la iglesia. El énfasis que hace Pablo, ya lo vamos a leer porque ustedes sintieron que se cambió el orden de la lectura. Normalmente leíamos y pasaba el pastor, o el anciano que predicaba, o la persona designada a traer la meditación. Hemos cambiado el orden, lo vamos a repetir, y le ruego a Paul que me ponga, ya, bueno, vamos tal como lo he preparado. No, decía que el énfasis de este primer capítulo de la epístola a Timoteo es todo lo que estaba pasando en la iglesia cuando se habían metido, por decirlo así, falsos pastores. También aprendimos la semana pasada que aparentemente esta epístola fue escrita por Pablo en Macedonia, es decir, la parte norte de la actual Grecia. Pablo había tenido un tiempo de libertad de su cárcel en Roma y había viajado a Macedonia. Probablemente viajó a Éfeso. No hay una certitud, pero es lo que se cree por todo lo que va diciendo al final del libro de los Hechos, y lo mismo por las cartas que Pablo envió. Que él fue a Éfeso y encontró que la iglesia donde él había pasado 3 años, hermano, la iglesia que más tiempo le dedicó, fue la iglesia en la que él estuvo realmente sembrando una iglesia fuerte. Pero ¿qué había pasado? Que no solo el pastor trabaja, no solo Dios trabaja, hay alguien por debajo que trabaja y que mete cualquier basura, por decirlo así, al interior de la iglesia, cuando hay probablemente un descuido, o simplemente porque Satanás quiere fregar la vida en una iglesia que prospera. Y ya lo había dicho Pablo en Hechos 20, 29 al 30. Leamos esto, hermanos. ¿Lo tenemos? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
Sigamos el 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Fíjense, eso había dicho Pablo mucho tiempo antes y ya esa profecía realmente se cumple. Entonces le escribe a Timoteo y vamos a ver. Timoteo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo se presenta con unas credenciales. Él saca su tarjetita y dice: soy el ingeniero José Argudo, gerente de la empresa de seguros y de no sé cuántas cosas más, y da su tarjetita. Un poco extraño, porque el ingeniero José Argudo se está dirigiendo a alguien que conoce de años, a alguien que es su discípulo y a alguien que es su amigo. Y normalmente le diría, si el amigo se llama Roberto, querido Roberto, te pido. No le estaría diciendo yo, el ingeniero José Argudo, no. Y todas las credenciales, gerente de porque ya Timoteo sabía quién era. Pero había una intención de Dios al poner todo esto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Para que entienda a Timoteo, para que esté clarísimo para Timoteo y para todos nosotros, hermanos, porque esto es actualísimo, ¿no? De que es un mandato de Dios. Y que es de Dios para todos, y que no es la cartita así, el email o el WhatsApp rápido, sino es algo decir, esto es formal y esto tienes que ponerlo en práctica. Entonces, dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. A Timoteo, no tendría que decirle a Roberto, tú que eres así, asado, sino hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo entonces presenta estas credenciales primero. Y se presenta como el apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Veamos cómo él escribía a las iglesias y vamos a ver las diferencias. Veamos Efesios 1:1, a su gran iglesia de Efesios. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad. A Timoteo le dijo, por mandato. A la iglesia en general le dice, por la voluntad de Dios. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, entre esta palabra diferente que introduce Pablo al presentarse? La voluntad de Dios es todo lo que Dios quiere que hagamos. Y es la buena voluntad, agradable y perfecta, ¿verdad? Todo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cumplamos con los mandamientos. No solo los 10 mandamientos, todos los mandamientos de Deuteronomio, todos los mandamientos del Antiguo Testamento, Salmos incluidos, Proverbios y todos los mandamientos del Nuevo Testamento. ¿Hay mandamientos en el Nuevo Testamento? ¿Hay mandamientos en el Nuevo Testamento, hermanos? Es del principio al fin. No. Uno de esos que me gusta. Primera de Tesalonicenses 5. Puede que esté el orden cambiado, pero no importa. Si le busca, ya, 5:17. Orad sin cesar. Es un mandato. Siga, por favor, el 18. Dad gracias a Dios en todo. Es un mandato. Porque esta es la voluntad de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. Obedecer todos los mandatos para con vosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar para que se cumpla la voluntad de Dios. ¿No? Tenemos que orar. Entonces, todo, la voluntad inclusive engloba el mandato. Pero el mandato es una cosa directa del Señor Jesús a Timoteo. Le dice, a Pablo, que le dice, tú eres mi apóstol porque yo te he escogido a ti.
No nos manda a todos a ser apóstoles, no. Pero a Pablo le escogió camino a Damasco. Le dijo, por mandato, es una orden, es algo, el Señor le escogió y Pablo tenía que sentirse y decirle a su discípulo, por mandato de Dios es que yo te digo estas cosas. ¿Ves? Una cosa que el Señor le dio directamente a Pablo, es un mandato de él. Sigamos adelante. En este mismo versículo, volvamos al versículo 1:1. Sí, ahí dice, de Dios. A ver. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro y Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Dios nuestro Salvador. Generalmente utilizamos al Señor Jesucristo como el Salvador, pero en realidad, si uno ve lo que dice Juan 3:16, ¿qué dice? No dice crea, dice cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces la salvación viene de Dios y hace posible esto gracias al sacrificio de su Hijo. Entonces, Dios es Salvador y el Señor Jesucristo también es el Salvador, es el mismo Dios. No, regresemos. El versículo 1 termina diciendo, el Señor Jesucristo nuestra esperanza. Es probablemente la única parte donde vamos a ver esta expresión, porque no se menciona. Se menciona la esperanza gloriosa, la esperanza de vida, pero no al Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Esto nos hace ver, tenemos en el Señor Jesucristo una esperanza presente, porque Él nos ha salvado. Yo espero que todos los que están aquí son salvos. No, todos somos salvos, todos hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Amén, ¿verdad? Entonces esta esperanza es que el Señor nos salvó, que sigue cuidando nuestra vida de salvación y que ejecutará esa salvación cuando nos encontremos con Él, porque estaremos en la gloria con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces Él es nuestra esperanza. Y estas son las credenciales con las que se presenta entonces Pablo. Ahora veamos a quién se dirige. A Timoteo, ¿verdad? Versículo 2, por favor. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús. ¿Saben lo que significa Timoteo? ¿No tienen ningún niño o nieto que se llame Timoteo? Parecería que no pega mucho este nombre en español, pero en inglés, Timothy es ahí por todo lado. Timothy les dicen Tim, y aquí está Iván que vivió mucho tiempo en los Estados Unidos y otros hermanos que han estado. ¿Es verdad o no? Que hay Timothy everywhere. Sí, ¿no? Y entonces, ¿qué significa? Teo ya saben lo que es. ¿Qué es Teo? Dios, ¿no es cierto? Y este se llama Timoteo, aquello que es estimado por Dios. Así que los que van a tener hijos o nietos, piensen que pueden tener un lindo Timoteo. Entonces, Timoteo era un hombre muy estimado por Dios y también muy estimado para el apóstol Pablo. No solo para Dios, fue su discípulo amado. En la versión Dios habla, hoy no dice verdadero hijo en la fe, sino mi verdadero hijo en la fe. Mi verdadero hijo en la fe. Él le siente, pero como a veces sentimos de estas criaturitas que vienen acá, que da ganas de apapacharles, como decimos. No, mi hijo. Timoteo está nombrado en el Nuevo Testamento en varios libros, hermanos. En el libro de los Hechos, en el libro de Efesios, naturalmente, y en Filipenses. Sabemos que su padre era griego, ¿no es cierto? Es decir, un gentil. Y su madre, creyente, ¿verdad?
¿Cómo se llamaba? Eunice. ¿Y la abuela? Loida. No, Eunice y Loida. Muy bien. ¿Y dónde vivió? En Listra. ¿Y qué pasó a Pablo en Listra? Ya vimos los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Fue apedreado, tomado por muerto. Dice el pastor Vernon McGee que estaba muerto y creemos que fue resucitado, y que subió al tercer cielo ahí. Eso es lo que pasó con Pablo. Y si yo estoy al lado, aunque no tengo los 16, 17 años de Timoteo, pero veo que alguien que está muerto resucita, no tengo sino que decirle: Señor, ten misericordia de mí y cambia mi vida, porque ahora sí creo en Dios, ¿verdad? Probablemente esto fue algo que impactó en la vida de este joven que decidió seguir al Señor Jesucristo, acompañando a Pablo. Timoteo, pues, se hizo el compañero de viaje de Pablo. Hubiera sido maravilloso, ¿no? ¿Les hubiera gustado a ustedes viajar así como ellos viajaron? Durísimo, pero junto a un hombre extraordinario como Pablo, no, hay niños, hay jóvenes que son verdaderas esponjas, ¿verdad? Que absorben todo. Y de eso nos admiramos. Un niño y un joven aprende un idioma en cuestión de días. Y no les exagero, cuando mi hijo David fue a Albania y el albanés es un idioma imposible, yo ya había pasado un año y sabía 2 frases, y él en una semana ya estaba trabajando en un banco de Albania. Y había aprendido el albanés básico. Admirable, así son los jóvenes. Entonces, 16, 17 años de Timoteo, junto al gran pastor, el apóstol para las naciones, el apóstol de los gentiles, no podía tener mejor maestro que Pablo. Y Timoteo gana una gran reputación. Leamos lo que dice el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, los versículos 2 y 3, hermanos. Hablan de Timoteo. Dice que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Y en Iconio quiso Pablo que éste fuera con él. Tomándolo entonces, ¿qué le hizo? Le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Un punto importante, porque Pablo siempre se opuso y siempre dijo: el que está circunciso, quede circunciso, y el que está incircunciso, quede incircunciso. Y entonces, ¿por qué le circuncida a este jovencito? Porque el plan de Pablo era llevar a Timoteo, y lo primero que tenía que hacer era entrar a las sinagogas, hermanos. Él primero iba a los del pueblo escogido. Después se dirigía a los gentiles, pero primero siempre, hasta el último. Primero, porque ese era el anhelo de su corazón. Inclusive frente a los consejos del Espíritu Santo de que no vaya a Jerusalén, él quiso, porque quiso ser testigo en Jerusalén, yendo en contra de lo que el Espíritu Santo le prevenía. Él siempre quiso eso. Y entonces circuncida a Timoteo para que los dos poder entrar primero en las sinagogas, que no sean rechazados los dos, o por lo menos Timoteo, por los judíos. Timoteo ganó una confianza enorme en su discípulo. Él ganó. Bueno, solo puedo confiar en él. Veamos lo que dice Filipenses 2, versículos 19 al 23. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Sigamos. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ya había tomado una dimensión enorme Timoteo. Se interesaba por las otras iglesias, no solo Éfeso. Aquí estamos en Filipos. Porque todos buscan lo suyo propio,
no lo que es de Cristo Jesús. Cada uno se interesa por su persona, pero no en Cristo Jesús. Ya Timoteo había pasado todos esos estados. Sigamos, por favor. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Era un hijo y padre. Y uno tiene una confianza casi absoluta en los hijos. Digo casi porque siempre nos dan a veces que hacer. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Para él era lo mismo que él vaya o mandarle a su hijo espiritual Timoteo. Esa confianza total. Sé que no me va a fallar Timoteo. Eso era en definitiva la conclusión. Volvamos al versículo 2, hermanos. Recién estamos en el versículo 2. Son 11, así que estaremos aquí un ratito más. A Timoteo, entonces, verdadero hijo en la fe. Él sabía, él tenía la certeza de que él sí era un hijo de Dios. Un hijo en la fe, porque él le hizo recibir al Señor Jesucristo. Él le dijo, tienes que arrepentirte de los pecados e invitarle al Señor Jesucristo a tu vida. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Igual, son muy parecidas estas introducciones a quien se dirige Pablo en las epístolas, pero aquí hay una palabra que es diferente, porque él generalmente dice a las iglesias, gracia y paz. Misericordia. ¿Todos necesitamos de la misericordia de Dios? ¿Qué dice la palabra? Que todas las mañanas, que nuevas son. Por algo está en la palabra, hermanos. ¿Y qué es la misericordia? Ponerse, sí, bueno, es más que eso, es mucho más que eso. La misericordia de Dios es esa actitud divina de dar socorro al necesitado, hermanos. Y por eso es que decimos, Señor, necesito tu misericordia en esto. Necesito tu misericordia en mi salud. Necesito tu misericordia en mis problemas laborales. Necesito, Señor, este socorro. ¿Y cómo se hace esto? Ya el pastor oró muy bien esta mañana. Dice, tenemos libre acceso al trono de la gracia. ¿Verdad? ¿Para qué? Para pedirle al Señor más gracia para Él, por el oportuno socorro. Ahí está la misericordia de Dios. A través de la oración, hermanos, entramos al lugar santo, tomamos el oportuno socorro. Sí, Señor, tu misericordia en mi vida. Cambia mi vida de pecador, ya que este pecado no me asedie. Cambia esto, Señor, cambia esto. Ayúdame con mis hijos, ayúdame en mi trabajo, ayúdame con la persona que me fastidia en el edificio, ayúdame con lo que sea. No, tenemos tantas cosas y por eso las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, hermanos. Así que eso le dice, misericordia y paz. Ya sabemos, la paz que viene de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué dice aquí, hermanos? Dios es nuestro Padre, por supuesto. Entonces, de Dios nuestro Padre, no es Padre de Pablo, Padre de Timoteo, Padre tuyo y Padre mío, porque hemos recibido al Señor Jesucristo. Y algo aquí, nuestro Señor. El Señor, ¿qué dijo en Lucas 6:46? Lucas 6:46, ¿qué dijo el Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Yo siempre me pongo a pensar, si vamos donde una autoridad importante del país, si Álvaro va al presidente de la República y le dice, Álvaro, haz esto. Y le dice, sí, señor presidente.
Y el Dios de dioses nos está diciendo muchas cosas que tenemos que hacer y no lo hacemos. Verdaderamente no lo hacemos. Entonces, solo cuando estamos en esa perfecta armonía con Dios, cuando estamos conectados completamente con Dios, es que podemos obedecerle. Pero cuando salimos de la iglesia y ya nos pasa algo en el semáforo y nos desconectamos, ahí viene el problema, ¿verdad? Pero ese es del Señor. Pasemos al versículo 3, Pablo. Sí, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que me mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Qué lindo, qué amor de Pablo, ¿no? Él no te dijo, te ordeno que vayas a Éfeso. Ya ándate a Éfeso. Le dijo, no, te ruego. Un padre a un hijo que dice, mi hijo, te ruego, pórtate bien. Mi hijo, haz esto, te ruego. Ese amor que se ve en Pablo, ¿verdad? Ese amor que debe estar entre nosotros. Te ruego, mi hermano, te ruego, mi hermana, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y ya le da una tarea específica. Yo estuve en Éfeso unos días. Para mí, no conozco todo el mundo, pero de las ruinas romanas y griegas, es lo más espectacular que he visto. Era una ciudad importantísima. Si quieren ver algo griego y romano, no vayan a Roma, no vayan a Atenas, vayan a Éfeso. Está en Turquía, ¿no? Entonces era una ciudad espectacular. Todavía quedan esas columnas enormes del templo a la diosa. Ya nos dijeron la semana pasada. La diosa Diana. Una ciudad importantísima que en el tiempo de Pablo era un puerto. Pero hay un río que ha ido llenando de arena y ahora queda a varios kilómetros de la costa. No, ha habido tanto y ahora queda a varios kilómetros de la costa. Pero cuando uno ve la magnitud de esas ruinas, dice, caramba, esto sí que es imponente, esto sí es grande. ¿Cómo sería en el tiempo de Pablo? Una cosa de las que impresiona, la gran biblioteca, el gran estadio, los grandes sitios, el anfiteatro, pero todo el sistema sanitario, una ciudad con letrinas y con conductos de agua. Es impresionante. 2000 años. Muchas de nuestras ciudades aquí, 2000 años más tarde, no tienen nada. No. Y ahí en Éfeso, extraordinario. Era tan importante, un centro comercial, un centro religioso tan importante, e iba tanta gente. Y la idolatría estaba por todo lado, porque había además del templo de Diana, el templo de Trajano, ¿no? Y había templos a seres humanos. Les hacían templos a los romanos en esa época. Entonces Pablo da la orden, ¿no?, de que para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Qué fácil es que la falsa doctrina se meta en las iglesias. 2000 años después, vemos que se predica, como dice la misma Biblia, otro evangelio, aunque solo hay un evangelio. Sabemos que solo hay un evangelio, pero se pretende predicar otro evangelio. ¿Sí o no? Ustedes conocen las iglesias de la prosperidad, ¿cómo es que se llaman? Pare de sufrir, ¿no? Pare de sufrir. Ahí es, no pare de donar, ¿no? Pare de sufrir, pero no pare de donar. Había dos problemas, hermanos. Sigamos con el versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables
que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. ¿Saben lo que es una fábula? Todos sabemos. Es algo... Sí. Y de ahí viene la palabra fabuloso, ¿verdad? Entonces no tenemos que decir, ay, qué fabuloso sermón que dio Lenin. Por favor, me van a decir que me he inventado todo. No, prefiero que digan que mal sermón, que un fabuloso. Un mal preparado, digan lo que quieran, no importa, pero no digan fabuloso. Y decimos, vengan a este sorteo fabuloso, la fiesta estuvo fabulosa. Es pura fantasía, es la fábula. No, pura fantasía. Dice, y genealogías interminables. Se habían metido los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? ¿Ustedes creen que hay judaizantes ahora? Por todo lado, mis hermanos. Hay cristianos, son judíos que se han hecho cristianos y que invitan a otros cristianos con palabras convincentes. Los judíos son una maravilla. No. Y dicen, hay que guardar el Shabbat, hay que guardar el sábado. Y hay iglesias que guardan el sábado. Error doctrinal terrible. Porque es el día del Señor que tenemos. Los judaizantes, ¿qué más te dicen? Tienes que circuncidarte. Ay, no quiero. No. ¿Qué más? Hay que celebrar las fiestas. Tenemos que celebrar la fiesta del Sukkot, la fiesta de Pentecostés, etcétera, etcétera. Están en la Biblia, es cierto. Y el Señor no vino para abrogar la ley. No vino, ya vamos a ver. Pero ellos querían cambiar. ¿Y qué hacen ellos? Las genealogías interminables. ¿Han visto cómo los judíos, para unos llegar y que te reconozcan como alguien importante, eres hijo de, hijo de, hijo de? Y así comienzan también los evangelios. Los evangelios todavía tienen esto. No es malo, pero no tenemos que concentrarnos en eso y no tenemos que darle el valor a alguien porque es hijo de alguien. Porque nosotros los cristianos sabemos que no se hereda, por ejemplo, la salvación. Los judíos creen que porque eres hijo de tal y de tal, ya eres parte del pueblo escogido. El Señor tiene un plan para Israel y un plan para el pueblo gentil. Y para nosotros el plan es que la salvación es individual. La salvación cada uno. No nos confiemos porque los hijos nacieron en un hogar cristiano, que los hijos automáticamente van a ser cristianos, porque podemos tener sorpresas muy tristes, hermanos. Muy tristes. La salvación es individual, pero ellos estaban metiendo las ideas de las genealogías. También en esta parte de las fábulas ya se comenzó a introducir esta parte del gnosticismo. Los gnósticos creen que hay un ser supremo, que no lo definen, no, y que hay emanaciones de ese ser supremo que crea una criatura y esta criatura otra criatura y otra criatura, hasta que en algún momento tratan de poner a Cristo como una criatura que viene del ser supremo. ¿Hay una secta así actualmente? ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Duro? Los testigos de Jehová. Es basado en estas creencias y que no traen edificación de Dios. ¿Qué es lo único que trae edificación de Dios? Que es por fe. Porque por fe somos salvos. Por la gracia de Dios. Así te encargo ahora. Adelante, por favor. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La única forma de tener un corazón limpio, ¿cómo es? No, y como ya saben que soy sordo.
corazón limpio se obtiene a partir de la salvación. Antes de la salvación no hay corazón limpio, hermanos. La salvación cambia tu vida. La salvación prácticamente hace morir tu viejo hombre y hay un nuevo hombre, pero es un proceso. Ese corazón puro viene a través del arrepentimiento, ese corazón puro viene a través del camino de santificación y ese corazón puro trae amor. ¿Por qué cree usted, hermano, que ama a su hermano que está sentado al lado de usted? Porque tiene usted un corazón limpio que hace amar a sus hermanos en Cristo. Usted va a cualquier otra iglesia que no sea una iglesia cristiana. Usted ve un acto de amor como en la iglesia cristiana. Cada uno va por el rito y sí, se hacen amigos, algún grupito por ahí, pero no se conocen el resto, no conocen hombres. Aquí el pastor me admira, claro, es un hombre joven y todavía sigue siendo esponjito, sigue absorbiendo, pero ya sabe el nombre de la mayoría. Y yo, perdónenme, no me sé en 15 años que ya, 14 años estoy en Siloé. De buena conciencia. Es interesante, porque no deberíamos guiarnos por la buena conciencia solamente, ¿verdad? Pero aquí Pablo le dice, porque hay otra parte que la Biblia nos dice que hay algunos que tienen la conciencia cauterizada. Le pusieron un hierro caliente, así se cauterizaba, ¿verdad? Y ya no les importa lo que es bien y lo que es mal. Y yo defino lo que es bueno y lo que es malo. Yo defino lo que es justo y lo que es injusto. Yo defino lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eso es tener la conciencia cauterizada, hermanos. ¿No? En cambio, la buena conciencia de que nos habla aquí es tener esa capacidad de distinguir. No voy a hacer esto porque es malo. Voy a hacer esto porque no conviene. No voy a hacer. La buena conciencia nos dice, voy a hacer esto porque es para Dios. Voy a hacer esto porque es por el bien de mis hijos, mi familia, en el nombre del Señor. Y de fe no fingida, porque hay muchos hermanos que vienen a la iglesia con apariencia de santos. No, con una fe, sí. Y después se descubre que fuera de las 4 paredes de la iglesia hay otra vida, hay otra cosa. Esa es la fe fingida, ¿verdad? Fe no fingida es la fe del cristiano que con su corazón, su disposición viene acá y se ha resbalado pidiendo perdón, arrepintiéndose, diciendo, Señor, picordia de mí, límpiame. Sí, eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Sigamos el 6, que algunos ya están durmiendo, y me encantó cuando el pastor lo oyó, la dijo, no, porque en esa euforia que tiene, y dice, yo creo que ya les he despertado 4 veces. No, ¿se acuerdan? No, han estado dormidos, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Sí, eso es. Muchos que hablan y su vida, pero nosotros somos piedras vivas de la iglesia. El edificio no importa, no es porque venimos acá. Al ser piedra viva es porque nos ponemos delante del Señor con todas nuestras debilidades y flaquezas y le pedimos misericordia, cambio de vida. Señor, hazme cada día diferente y nuevo. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Eso es lo que pretenden. Se hacen pasar por grandes conocedores, se hacen pasar y no saben ni lo que hablan, no, repiten cosas y cuando se les pregunta algo no hay ningún fundamento. Esto pasaba en el tiempo de Pablo y es nuestra realidad de las iglesias, hermanos. Es tristísimo, pero esa es la realidad. Sigamos. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué dicen de esto? La ley es buena, la ley es santa. La ley es santa, hermanos. La ley es puesta por Dios. No tenemos que decir es que es de la ley. No, la ley es buena, la ley es santa. Y aquí nos dice que si es buena, si la utilizamos legítimamente.
¿Sí? Y hemos avanzado bastante. Pablo dijo en Romanos 7:12, veamos qué dijo Pablo. Bueno, que hable la palabra de Dios, porque la intención de esta forma en que estamos predicando es que la misma palabra hable versículo por versículo, ¿verdad? Así que complementamos con otros versículos. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa. Ahí está escrito, hermano. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es una maravilla. Pero ¿qué dijo Pablo mismo en relación a sí mismo? Romanos 7:18, Paul, por favor. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces aquí está la ley perfecta, santa, buena. Pero ¿puedo yo seguir la ley? ¿Puedo? Cuando tratamos de seguir la ley, hermanos, es carnal. Es carnal porque no podemos. Podemos hacer un esfuerzo. No voy a decir malas palabras. No voy a enojarme. No voy a... Todo eso carne, propósitos. Estamos invadidos ahora de eso, ¿no? La nueva era que nos manda todas las mañanas. Que tengas un día bendecido y que seas feliz. Y que que tengas un día dichoso. Y que no hagas daño a nadie. Y todo es carne, ¿no? Todo es puro carnal de mi esfuerzo. Y llega a las 10 de la mañana y se acabó todas tus buenas intenciones. Lo que dura es la salvación, lo que dura es el camino santo. Entonces, no puedo. El mismo Pablo dice, pero no el hacerlo, no puedo. Entonces, ese espejo maravilloso que nos puso el Señor es la ley. Es perfecto, pero si yo me veo, no puedo verme en este espejo porque soy un desastre. Entonces mejor no me acerco. Pero el Señor dio la provisión correcta, ¿verdad? Al Señor Jesucristo que muera por nosotros, que Él pague, que sea el sacrificio perfecto y que nosotros seamos salvos. Porque de otra manera estaríamos condenados, hermanos. Entonces, eso les está enseñando Pablo a Timoteo. En Hechos 13, 38 y 39, Pablo predicó lo siguiente. Bueno, voy a comenzar a leer. Sabed pues esto, hermanos, que por medio de Él, es decir, del Señor Jesucristo, se os anuncia perdón de los pecados, y que de todo aquello de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en Él es justificado todo aquel que cree. No, es lo que no pudo justificar la ley de Moisés, el Señor Jesús lo justifica. ¿Cómo no estar agradecidos? Volvemos al versículo de Tesalonicenses, ¿no? Dad gracias a Dios en todo. Gracias, Señor, porque yo no puedo contra el pecado. Pero el Señor Jesucristo ya justificó por mí. ¿Por qué? Porque hemos escogido ese camino correcto, hermanos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad, la vida. Y muy bien, eso es lo que dijo el Señor. Yo soy el camino. Nosotros hemos escogido el camino. Y los primeros cristianos, ¿cómo les llamaban? Los hombres del camino, los hombres y mujeres del camino. Hemos escogido el buen camino, el camino perfecto. Entonces no podemos hacer nada con... Volvamos al versículo 8, por favor. No, de tal manera, ahí mismo. No, es ese. El 8 de primera de Timoteo.
capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Veamos el 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. La ley no fue dada para el justo. La ley fue dada para él, para el pecador, para que el pecador se vea ahí. Ya nosotros, ¿somos justos? ¿Somos justos? ¿Por qué? Sí, somos justificados por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces tenemos que ver la ley, tenemos que conocerla, es buena, es santa, es perfecta, pero no es por la ley que nos justificamos, no es por la ley que somos salvos, no. Pero el pecador tiene que ver la ley. Y aquí comienza, si no para una serie de cosas, y falta, la lista es grande, pero falta. Dice, póngale el 9, por favor. No. Dice, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, el 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Fíjense toda esa lista de personas, y falta, digo, ¿no?, que tienen que ver. Hay un nombre que engloba todo, pecador. Pecador que no ha sido salvo, porque todos somos santos pecadores, los cristianos me refiero, pero el que no ha recibido al Señor solo es pecador. Y esa lista, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Estudiamos más de 2 años, creo, el manual de sana doctrina, ¿verdad? No todos, pero lo hicimos en los manantiales, lo hicimos de forma virtual, porque queríamos que esta iglesia conozca qué es la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina, hermanos? ¿Ah? La sana doctrina es el Evangelio, hermanos. No hay que hacerse problemas en descripciones ni en nada. No hay que hacerse problemas con, voy a estudiar qué es la sana doctrina. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Algo que se añade no es sana doctrina. La sana doctrina es eso. Y hay interpretaciones de la doctrina que son diferentes. Pero cuando uno se asocia con diferentes cristianos de distintas denominaciones que a veces tienen una interpretación diferente, al final ven que las diferencias son mínimas. Por eso yo insisto en que esto de las denominaciones, tal como se las lleva actualmente, no tiene un fundamento bíblico sólido. No, yo insisto eso, hermanos. Pueda que mi hermano, el pastor Fante, que los hermanos líderes de manantiales, que el cuerpo pastoral piense diferente de lo que yo pienso. Es posible, pero eso no es un obstáculo para mí en esta iglesia. No es un obstáculo, hermanos, porque todos podemos tener una interpretación, no, sin que se salga de la interpretación general que Dios da. No hay problema, podemos, todas las iglesias, marchar juntos por Cristo. Hermanos, yo sirvo, como ustedes saben, en un ministerio donde todos los miembros son de iglesias de la doctrina, donde no se ha aumentado un punto a la J. Ese es el asunto. No se ha aumentado un punto a la J y somos felices y tenemos una unidad impresionante y oramos juntos, pentecostales con presbiterianos, con bautistas, con aliancistas, con todo lo que sea. Cuando usted me enseña esos nombres de la Biblia, porque en la mía no hay nombres, aliancista, bautista, pentecostal, no hay. No, cuando usted me enseñe, tendré que cambiar o de iglesia o de Biblia. No. Sí, y entonces, para todos estos hermanos que se oponen a la sana doctrina, cuando ya usted introduce como los judaizantes, que con vana palabrería le dice hay que guardar el Shabbat, ya se oponen a la sana doctrina, ya se oponen al Evangelio, hermanos.
Y el último versículo, antes de que se duerman todos. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Esa es la sana doctrina. El glorioso evangelio. Es glorioso, hermanos. El evangelio. Qué afortunados que vivimos en esta época. Qué afortunados, hermanos, que tenemos el pensamiento de Dios en papel. Tenemos Dios hablándonos aquí. ¿Se acuerdan cuando recién comenzábamos? Había una especie de caricatura que decía, háblame, Señor. Y el Señor, es una caricatura, ¿no? Y el Señor desde las nubes dice, lee la Biblia. Él le entrega una Biblia. Aquí en la Biblia el Señor nos habla. Que a mí me ha sido encomendado. Entonces todas estas instrucciones da Pablo a Timoteo. Casi 2000 años antes, hermanos. Completamente vigente, ¿sí o no? Completamente vigente para que nuestra iglesia se robustezca espiritualmente. Completamente vigente para que marchemos guiados por la sana doctrina. Y la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina, en la comunión de los santos, en la oración. ¿No? Esa es la base. ¿No? La doctrina de los apóstoles. No podemos apartarnos. El evangelio es de los apóstoles. Los 11 más Pablo, los 12 si se quiere más Pablo. Y a Judas, poniendo a Matías, los 12 más Pablo. Ellos. No podemos aumentar nada. Sana doctrina. La doctrina de los apóstoles. Eso caracteriza a una iglesia. Y nosotros, piedras vivas, que somos la iglesia. No los templos. Sí, hermanos. Padre bendito, te alabamos y te bendecimos, exaltamos tu bello nombre y te damos gracias, Señor, porque tu palabra encierra todo, absolutamente todo, Señor. Cómo guiarnos en la iglesia, cómo conducirnos en la iglesia, cómo ser buenos cristianos. Gracias también porque tú diste la ley, Señor, para fijarnos, para ver en ese espejo. Pero gracias porque hemos reconocido que no podemos, Señor. Que tú has sido misericordioso, inmensamente misericordioso. Que tú has venido, Señor, cuando necesitábamos ese socorro, has venido a nuestras vidas. Nos has levantado, nos has salvado, nos has puesto, Señor, aparte. Porque ser santo es ser apartados para ti, Señor. Ayúdanos a conducirnos de una vida santa, ser en ese camino que Cristo señala, el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos a caminar ahí, Señor. Y yo te ruego, Señor, bendiciones enormes para la iglesia de Siloé, bendiciones enormes para el pastor, para el cuerpo pastoral, para los hermanos en liderazgo y para cada uno de los hermanos congregantes, Señor, porque la iglesia lo hacemos todos sin que haya diferencias. Todos somos iguales delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
siempre fiel, eres fiel. Tú eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.